Muy bien, daremos inicio a la clase. Muy buenas noches a todos. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar hablando de lo que es comunicaciones satelitales. Vamos a empezar hablando de una forma general de qué se tratan las comunicaciones satelitales y luego vamos a tener diferentes temas ya un poco más específicos respecto a las aplicaciones que se utilizan y la estructura de los satélites. Vamos a arrancar hablando sobre el concepto de los satélites de comunicación. Entonces, la idea inició entre los 50 y 60, que era el propósito de tratar de poder comunicarnos mediante algún tipo de dispositivo aéreo que permita hacer una reflexión de la señal. ¿Cuál era el propósito de esto? Que yo colocaba un globo en el aire y apuntaba mi señal hacia el globo y que ese globo recibiera la señal y la retransmitiera hacia algún otro punto, que ese es el concepto general de los satélites. A veces tal vez nos confundimos un poco y pensamos que el satélite realiza tareas de enrutamiento, por ejemplo, tareas un poquito más de nivel de aplicación, cuando en realidad su propósito es principalmente físico, de la capa física. Y la idea empezó a través de globos meteorológicos. Se colocaban los globos meteorológicos en el aire a cierta altura y se probaba tener un rebote de la señal, un retorno de la señal. Incluso se empezó a utilizar la luna misma como satélite de comunicación. Obviamente estamos hablando de que te permitía emitir una señal sencilla, un, vamos a decir, un simple haz de señal que retornaba hacia el origen, nada más. No se hacía mucho más allá de manejo de comunicaciones. Luego ya se empezó a tratar de manejar con dispositivos más cercanos a nosotros, colocándolo a 30 kilómetros de altura. Y en realidad no se tuvo un avance adecuado hasta el 57, que fue el que se envió el primer satélite manejable, que era el Sputnik 1, que era un dispositivo que su único propósito fue colocarse en órbita y transmitir pitidos hacia la Tierra para confirmar de que funcionara. Pueden ver la fotografía, un satélite sencillo, satélite artificial sencillo, pero que en su momento permitió descubrir de que sí se permitían comunicaciones desde el espacio hacia la Tierra. A partir de eso ha habido otras evoluciones, por ejemplo el ECO 1, que es el que tienen aquí, que es tamaño bastante variado, que pareció un globo meteorológico un poco más grande, que se trataba de ser simplemente un reflector, que ayudaba también a que eh, a poder retransmitir señales, pero no hacía nada especial. O sea, no estábamos hablando ni de ganancia de señal ni nada por el estilo, simplemente un rebote de lo que enviamos al satélite. Ya el que se considerara un satélite de comunicaciones como tal es el Telstar 1, que esto ya provenía de los Estados Unidos, que fue a partir de la ATT, que su propósito fue lograr transmitir señales de televisión, que su mayor eh, vamos a decir, logro en cierta forma fue lograr comunicaciones desde lo que es Norteamérica hasta Europa, es decir, por encima del océano, y lograr enviar señales de televisión de muy baja calidad, pero en ese tiempo se logró al menos cierta comunicación. Entonces, la forma más sencilla en nosotros podemos entender un satélite es que se trata simplemente de un dispositivo que recibe señales y las reenvía, las refleja hacia la Tierra. Para lograr esto va a utilizar algo que llamamos transpondedores, que ya más adelante cuando hablemos de los subsistemas satelitales vamos a mencionarlos a detalle. Ahora, cada satélite va a tener uno o varios transpondedores, idealmente varios, que le van a permitir escuchar en diferentes frecuencias. Diferentes frecuencias que cada una corresponde a bandas diferentes con diferentes propósitos. Televisión, datos, geolocalización, privada y pública, depende de lo que se quiera llegar a realizar. Y a esta idea del satélite lo llamamos el tubo doblado, es decir, que la información llega por un lado y es reenviada a la Tierra automáticamente. Esto varía dependiendo del tipo de satélite. Por ejemplo, vamos a hablar de los satélites GPS, que el satélite GPS no cuenta con una comunicación bidireccional entre cliente y satélite.
simplemente cuenta con comunicación bidireccional entre el satélite y las estaciones de control. Mientras que otros satélites, como Tupac Katari, por ejemplo, que está destinado al tema de VSAT, entre una de sus funciones, permite la comunicación bidireccional entre estaciones y satélites. Pero el satélite no es en muchos casos, no es el objetivo final. El satélite está ahí para ayudarme a llegar al punto destino. Por ejemplo, usando nuevamente de referencia el Tupac Katari, si yo contrato una conexión a internet a través de ese satélite, lo que yo hago es utilizar el satélite como un reflector para yo comunicarme con las estaciones base que están en el Alto y en La Guardia. Ellos son mi objetivo final, llegar a esas estaciones base. El satélite no es nada más que un reflector. Ahora, este reflector que tenemos ahí no solo va a... O sea, ya hoy en día no solo se trata de recibir la señal, reflejarla, cosa que se envía de nuevo a la Tierra. Ya hace trabajos un poquito más complejos, como por ejemplo procesamiento de señal, cambio de parámetros de la señal, se puede hacer modulaciones de diferente tipo y permite también hacer una regeneración de las señales con el fin de tratar de hacer que lleguen con mejor calidad a la Tierra. Ya depende del tipo de aplicación que queramos darle. Ahora, iniciemos un poquito sobre el funcionamiento básico de un satélite y aquí entran a hablarnos lo que son las leyes de Kepler. Entonces, tenemos la primera ley de Kepler, nos dice que es bajo la idea de que todos los planetas se mueven alrededor del Sol y al hacerlo describen una trayectoria elíptica. Esto es algo que, bueno, normalmente cuando te representan cómo gira la Tierra alrededor del Sol, pareciera que hiciera un círculo perfecto. La realidad es que por temas de los polos, por tema de gravedad, esto no va a ser así, va a ser de tipo elíptico. Ahora, otro punto importante respecto a la ley de Kepler es que mientras más alto esté el objeto, en este caso para nosotros satélite, mayor va a ser el periodo. El periodo que va a ser es el tiempo que le toma a un satélite, a un dispositivo flotando, el dar la vuelta alrededor de su punto centro. Por ejemplo, cuánto le toma a un satélite dar la vuelta alrededor de la Tierra. Entonces eso va a depender de, por ejemplo acá dice, cerca de la superficie de la Tierra el periodo es aproximadamente de 90 minutos. Mientras nos vamos alejando, ese periodo va a ir aumentando. Cosa que es beneficiosa para satélites para ciertas aplicaciones, para otros no tanto, por lo tanto se los coloca en órbitas más cercanas a la Tierra. Entonces, por ejemplo, que dice, a los 35.800 kilómetros el periodo va a ser de unas 24 horas, que va a ser normalmente el que vamos a utilizar para satélites geoestacionarios, por ejemplo. Lo pusiéramos más lejos, lo pusiéramos a 384.000 kilómetros, pues su periodo va a ser de un mes. Entonces, mientras más lejos esté de la Tierra, más tiempo le va a tomar el poder dar la vuelta o poder hacer el periodo completo. Entonces, en sí, el periodo nos va a indicar, nos va a ayudar a posicionar el satélite y averiguar en todo momento dónde está con referencia a la Tierra. Ahora, ese va a ser normalmente el que ustedes le van a mencionar y van a decir, bueno, es que porque es GPS necesitamos que esté moviéndose constantemente con respecto a la Tierra, tiene que estar más cerca. Si es meteorológico, también tiene que estar moviéndose más rápido, más cerca de la Tierra. Geoestacionario, necesitamos que sea con dispositivos que no son móviles, dispositivos fijos. Entonces tenemos que colocarlo en una órbita donde el cliente o el usuario pueda mantener una conexión sin tener que estar moviéndose constantemente. Lo ponemos a una órbita con periodo de 24 horas. Son algunas de las características por las cuales nosotros vamos a escoger dónde colocar un satélite. Aún así, se tiene otro valor importante. Y este valor importante ustedes lo van a poder ver. Yo creo que todos han escuchado sobre, por ejemplo, los que consideran que la Tierra es plana, sobre la gente que niega los viajes al espacio, por ejemplo, de que se ha podido llegar a la Luna, se niega la existencia de satélites y un montón de cosas más. Y uno de los que más van a escuchar ustedes que se mencionan son los cinturones de Van Allen. Por ejemplo, yo acabo ahorita de hacer por Google acabo de buscar cinturones de Van Allen.
Y lo primero que veo acá es un video que dice, ¿es posible cruzar los cinturones de Van Allen? No tengo idea quién es esta persona, tal vez es para explicar bien de que sí se puede y bajo qué condiciones. Pero van a ustedes poder encontrar gente que en realidad va a tal vez utilizar eso de referencia para decir si se puede o no se puede llegar a cruzar este tipo de cinturones. Ahora, ¿de qué se tratan? Bueno, los cinturones de Van Allen son simplemente capas de partículas que están muy cargadas. Es decir, son zonas de alta inductancia eléctrica. Si yo pasara a través de estos cinturones sin la protección correcta, todos mis componentes se van a ver inducidos por cargas eléctricas y se pueden quemar, arruinar, pasar lo que tenga que pasar cuando vos ingresás una mayor corriente sobre un circuito que no puede soportar tanta carga o sencillamente campos magnéticos que van en un sentido contrario a lo que estábamos esperando dentro de nuestro circuito. Sea cual sea el motivo, puede causarnos problemas. Ahora, ¿de qué se tratan estos cinturones? Son dos zonas que tenemos por fuera de la órbita de la Tierra. Aquí este diagrama, por ejemplo, los muestra. Están haciendo un corte en ellos. A ver si les puedo mostrar otra imagen también. Que se tratan de cinturones de radiación. Aquí, por ejemplo, tenemos varias. A ver, ¿cuál me puede representar bien? Bueno, se puede ver, por ejemplo, que se crean cinturones, áreas que hacen como una dona alrededor de la Tierra, que evitan que pueda existir algo en esos puntos. Si ustedes colocan un satélite en estos puntos, no van a poder, los satélites no van a poder funcionar correctamente. Entonces, ¿qué es lo que mucha gente utiliza? Y hace rato cuando lo busqué acá, algo vi que se me autocompletó con lo de la luna, que decían que era imposible que hayan podido salir, cosa que, por ejemplo, acá, digamos, dice es imposible que se pueda salir porque esos campos van a evitar que, que podamos llegar hasta ese punto. A ver qué mencionan acá. Cómo sobrevivieron la radiación del conocido como cinturón de Van Allen y si bueno, ya está, la temperatura es otro tema. Que igual vamos a mencionar cuando hablemos de estructura de satélite. Con respecto a los cinturones de Van Allen, son espacios más peligrosos que en la propia Luna. Las naves espaciales que se encuentran en la órbita baja de la Tierra viajan por debajo del cinturón. Eso es importante. De que si hubiera ocurrido una de las llamadas erupciones solares, los astronautas hubieran estado en peligro, pero esto no ocurrió. Aquí un punto muy importante. Por debajo del cinturón. También puede hacerse por arriba del cinturón. Fijémonos, el campo protege a la Tierra. En realidad son campos que están como parte de protección hacia lo que son las llamaradas solares, las tormentas solares. Son parte de lo que nos protegen junto con el campo electromagnético de la Tierra. Y como sabemos, ese campo está colocado en los polos. Por lo tanto, los cinturones de Van Allen tampoco, no están cubriendo esa zona de los polos. Entonces, ¿cómo se realiza el manejo si yo no puedo pasar a través de los cinturones de Van Allen? Se hace el lanzamiento del satélite esquivando los cinturones de Van Allen, pasándolos por arriba. Y mediante movimiento elíptico, que es algo que vamos a hablar más adelante, se puede colocar el satélite en su órbita correcta una vez que ya lo mandamos usando una órbita diferente a la que va a mantener durante su uso continuo. Yo lo puedo mandar por debajo del cinturón o por arriba del cinturón, dependiendo de dónde está colocada mi estación, para evitar caer en ese tipo de interferencias. Entonces, si alguna vez le preguntaran cómo puedes demostrar que los cinturones de Van Allen no nos afectan durante los lanzamientos, pues sencillo. Si el cinturón de Van Allen no genera interferencia en los polos. Los polos sí generarían interferencia para el lanzamiento, algo que vamos a hablar después de la órbita polar. Pero si yo me pongo en un punto intermedio, no va a haber ningún problema. Y después cuando veamos las estaciones de lanzamiento se van a dar cuenta que la distribución que tienen justamente parecen pensados como para poder estar cerca de los puntos donde los cinturones de Van Allen no van a llegar a interferir. Ojo que lo representamos así, donde aparecen los polos, pero tal vez para los que han ido
Actualizándose un poco, los polos también se están moviendo. Creo que ahorita el polo del norte lo tenemos por Siberia, ya no está ubicado, el polo electromagnético me refiero. Ya no está ubicado en el punto donde estaba antes, ya se ha ido moviendo. De igual manera, los cinturones de Van Allen van a ir también moviéndose junto con el campo electromagnético, cosa que ya verán después las estaciones de lanzamiento cómo van a poder adecuarse a esta situación. Pero estos son los cinturones que tenemos y estos les van a permitir entender también por qué tenemos las diferentes órbitas. Entonces, ¿qué hacen estos cinturones? El cinturón interior, el más pequeño que veían más cerca de la Tierra, está diseñado principalmente para ir evitando lo que son las tormentas electromagnéticas, vamos a decir. Y de hecho son una respuesta a lo que son las capas altas de la atmósfera a esas tormentas. Debido a las primeras tormentas que llegaron, se respondió, la protección que tenemos respondió, rebotando esas señales y se formó el cinturón de Van Allen, que a la vez también nos ayuda en cierto grado. Y el exterior está como resultado también de las que son las tormentas geomagnéticas, que son culpa del viento solar. Todas esas señales que nos manda el sol rebotan en nuestras capas externas y también se formó el cinturón. Entonces, que también en cierto grado nos ayuda a protegernos de esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Vamos a tener zonas seguras. Todo lo que está por debajo del cinturón de Van Allen está bien. Y de hecho, si ustedes investigan, por ejemplo, ustedes buscan lanzamiento de satélites caseros o de bajo presupuesto, hay gente que puede diseñar, porque lo que hacen es amarrarlo con globos meteorológicos y lo pueden lanzar de donde quieran. ¿Por qué? Porque no están excediéndose de la órbita que llega a tocar al primer cinturón de Van Allen. Como podemos lanzar algo sin mucho, vamos a decir, sin mucho esfuerzo, sin mucha maquinaria, siempre que se quede dentro de la órbita que llamamos LEO, vamos a poder estar bien. Tenemos las órbitas MEO, que son las intermedias. Por ejemplo, GPS, vamos a ver que se encuentra en esa órbita. Ya requieren un lanzamiento un poquito más complejo. Por eso vamos a ver cuáles existen. Vamos a ver que está GPS, por ejemplo, que es el sistema propietario de los Estados Unidos. Y tenemos los otros sistemas que vienen por parte de Europa, por parte de Rusia, por parte de China, de la India, que son ya, bueno, instituciones o países que tienen mayores recursos. Y obviamente los GEO, que para su lanzamiento ya se requiere la ayuda de empresas, bueno, de empresas que proveen lo que son los lanzadores espaciales, que cuentan con los vehículos espaciales y todo lo que conlleve. Entonces tenemos esos tres tipos de órbitas que me permiten, dependiendo de dónde se encuentren, tener una cobertura total. Fíjense cuántos satélites necesito para cubrir toda la Tierra. Mientras más lejos estoy, menos satélites necesito. Pero mientras más lejos estoy, mayor va a ser la latencia. Muy bien, hasta aquí no sé si alguien tiene alguna consulta. Bueno, parece que no hay preguntas por ahora. Entonces continuemos. Órbitas. Esto lo vamos a ir expandiendo, pero por hablar de las órbitas generales que ustedes han conocido. Siempre la dividimos en las tres que hemos mencionado antes. Geo, por ejemplo, las geoestacionarias, que son las que se encuentran más alejadas. Su propósito viene a ser de que podemos colocar menos satélites y tener una cobertura completa de la Tierra. Idealmente esto se podría lograr con menos satélites, pero ponemos un grado de separación entre los satélites para evitar interferencias, problemas y también tener un poco más de disponibilidad. En este punto es donde se encuentran la mayoría de los satélites, es donde se vuelve un poco más complicado el poder colocar este tipo de dispositivos. ¿Quiénes lo manejan esto? Lo que es la ITU. La ITU es el que se va a encargar de decirte dónde puedes colocar un satélite, si tienes permiso de colocar satélite donde vos deseas tener la cobertura. Estos satélites que se van a utilizar son los más pesados, más costosos de poder implementar, porque tienen que poder soportar pues condiciones mucho más complejas que el resto de los satélites que vamos a ir mencionando.
pero de esa forma también permiten una mayor capacidad con menos satélites. Perdón. Ahora, ¿qué es lo que se espera de estos satélites geoestacionarios? Normalmente van a tener una vida útil de 10 a 15 años y finalmente va a llegar un punto donde van a perder su órbita por fallas internas, otra cosa, no van a poder recuperar esa órbita. Después vamos a hablar, por ejemplo, aquí menciona sobre el combustible de los motores. Vamos a hablar qué su sistema utiliza para poder ponerse en órbita correcta y por qué es que un satélite puede dejar de funcionar. ¿Cuándo es que lo vamos a considerar muerto? Estos satélites utilizan las frecuencias que ustedes ven aquí. Dependiendo, hoy en día, por ejemplo, estamos procurando ir únicamente con las que son las KU y KA, pero aún así pueden encontrar, por ejemplo, el Tupac Katari trabaja todavía con la banda C. Como pueden ver, son frecuencias más elevadas. Y otro punto importante, utiliza una frecuencia para subida y una frecuencia para bajada. Esta va a ser una de las preguntas que sí o sí le van a hacer durante la evaluación. ¿Por qué un satélite? Y esto aplica para todos los tipos de satélites que van a encontrar. ¿Por qué un satélite utiliza una frecuencia para subida, para el tráfico de subida, y una frecuencia diferente para el tráfico de bajada? Hay que escuchar qué piensan. Para hacer un uso más óptimo en este caso de la conexión, se podría decir, ¿no? Ya que como está a grandes distancias, es mejor tener frecuencias separadas, ¿no? Lo que es de subida y bajada. Ya, me mencionas que un mejor uso, pero ¿no sería un mejor uso del espectro que utilice la misma frecuencia para los dos, así no quemo muchas frecuencias? No, porque como son largas distancias muy largas, no puedo esperar a que mande y luego que por la misma frecuencia baje, ¿no? Es mejor hacerlo en paralelo debido a las largas distancias. Pero para eso tenemos la modulación por OFDM de múltiples portadoras. Me permite hacer subida y bajada al mismo tiempo, en el mismo rango de frecuencia. La respuesta aquí sería para evitar interferencia, para evitar un solapamiento entre el tráfico de subida y el tráfico de bajada. Estamos desperdiciando recursos con el fin de evitar que se interfieran el uno con el otro. Entonces, aquí no estamos pudiendo salvar recursos, estamos quemando más frecuencia, pero se hace para evitar posibles interferencias. Ahora, como ustedes pueden notar, tenemos anchos de banda cada vez más elevados, llegando en la banda más alta a 3.5 GHz de ancho de banda. Lo que significa que tenemos harto espacio para trabajar. Se fijan, prácticamente hasta la banda S puede funcionar bien, puede funcionar más rápido que lo que sería 802.11n. O sea, es un buen espectro, tenemos buen espacio para trabajar. Pero al mismo tiempo, a la derecha ustedes pueden ver por qué es que no son tan utilizados hoy en día. Por ejemplo, las dos primeras, bajo ancho de banda, sí, 15 MHz ya no es nada hoy en día. 70 MHz igual sigue siendo ya nada, ya llegó el punto donde sí ya estamos chocando porque si bien le gana 802.11n, pierde contra lo que es AC, AD y todo lo que venga a futuro, pierde contra 5G, entonces no lo podemos llegar a utilizar. Ahora, aparte de eso, estas bandas ya empiezan a chocar con tecnologías de otro tipo de comunicación inalámbrica. Todas ellas, por ejemplo, chocan con alguna banda de celular, de 4G, de 3G. Entonces, la descartamos. Entra la banda C, que fue una de las primeras en también poder permitir comunicaciones en buen ancho de banda, pero tiene un problema que dice interferencia terrestre. ¿Por qué? Porque de igual forma, si bien no se utilizan estas frecuencias de 4 y 6 para celular,
sí se utilizan para otras comunicaciones inalámbricas en ciertas partes del mundo. Para comunicaciones punto a punto, por ejemplo, para comunicaciones de acceso local, comunicaciones CBRS, por ejemplo. Entonces, tampoco es muy recomendable. Entonces vamos con frecuencias más elevadas. Ahora, como hemos aprendido, las frecuencias más elevadas tienen una longitud de onda más pequeña. Eso es bueno para las comunicaciones inalámbricas en el espacio porque permite pasar por la ionosfera sin tener mucho problema. Frecuencias altas no tienen problema para pasar sobre esas capas eléctricas que tenemos en la parte exterior de la Tierra. Sin embargo, estas frecuencias tranquilamente pueden ser interferidas por la lluvia. Y por dos cosas. Una, porque pueden ser absorbidas. El agua es una de las cosas que más fácilmente puede absorbir señales y puede atenuarlas. Pero el otro problema, el agua resuena en la frecuencia, en ese rango de frecuencia que tenemos ahí, entre 11 y 30. Entonces, tranquilamente una gota de lluvia en el camino de la señal puede acoplarse, ya que está en la misma frecuencia, su resonancia está en la misma frecuencia, acoplarse a la señal que tenemos y anularla completamente. O sea, la atenuación no es solo porque pasa a través del agua y me va a atenuar la señal, no. Puede estar en la misma resonación, en la misma frecuencia y completamente absorber la señal. Por eso las comunicaciones satelitales son una de las razones por las que las comunicaciones satelitales no son confiables. La comunicación satelital se trata de un medio, hoy en día se trata de un medio donde yo consigo una conexión cuando no tengo infraestructura para una conexión más estable, como sería una conexión inalámbrica en tierra o una conexión cableada. Pero en general la utilizamos cuando yo no puedo tener un medio de conexión constante, como hacer las conexiones, por ejemplo, VSAT en sitios remotos, como hacer el servicio de GPS, por ejemplo. Yo no puedo tener un equipo constantemente apuntando a los satélites de GPS desde mi celular. Entonces utilizamos la tecnología destinada a pues un manejo más inestable de la señal, pero que aún así me va a dar servicio. Ahora, estos satélites geoestacionarios vamos a estar apuntando más que todo a KU y KA con el fin de poder lograr una mayor velocidad. Y como les decía, tenemos esa separación en dos canales separados para poder lograr una menor interferencia y una comunicación más libre. Bueno, aquí una descripción rápida, la banda L y la S no son muy relevantes para nosotros, ya no tienen la capacidad que necesitamos. Y las bandas que están disponibles, que son más adecuadas, son la K-Under y la K-Above, que son las dos que podemos utilizar. Yo sé que aquí decía, por ejemplo, que la KA, su problema es el costo del equipo. Sí, en su momento era un poco más elevado, sigue siendo una diferencia, pero hoy en día, gracias a la industrialización de esos dispositivos, ya es mucho más sencillo llegar a encontrarlo. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces si yo tengo bandas KA, KU y justamente tengo un problema con lluvia? Pues en realidad se vuelve un problema de que yo en algunas situaciones sí puedo como hacer una especie de respaldo. Por ejemplo, si yo como país tengo, por ejemplo, acá tenemos dos estaciones base. ¿Yo qué puedo hacer? Bueno, si yo sé que en la zona de La Guardia va a llover y sé que voy a tener un mucho peor desempeño, puedo reprogramar ciertas cosas en mi satélite para que el tráfico sea principalmente direccionado a La Paz o al Alto, y asegurarme de que el Alto esté listo para poder recibir esa carga adicional de tráfico. Desde el punto de vista del cliente, no hay mucho que se pueda hacer. Se tiene que hacer entender al cliente, se le puede llegar a avisar. Vas a tener ciertas condiciones bajas de comunicación debido a que va a haber lluvia, debido a que hay mucha niebla, hay humo, todos esos inconvenientes que vienen por culpa de las comunicaciones inalámbricas. Muy bien. Bueno, esto lo vamos a ir mencionando. Una de las más comunes, vamos a tener lo que es VSAT, por ejemplo, uno de los usos más comunes para los satélites geoestacionarios.
ya hoy en día soportan capacidades mayores de velocidad, por ejemplo, para el tráfico de descarga, pero muchas veces nos encontramos con capacidad de subida un poco más baja. Y no se espera en realidad tener una capacidad de subida muy elevada debido al alto retardo que se tiene en las comunicaciones. Otro tipo de comunicación que también se utiliza en los satélites geoestacionarios, por ejemplo, es la comunicación de televisión satelital, que es más sencilla porque es únicamente es unidireccional. Solo es de la estación base al satélite, del satélite a mi estación cliente, a mi casa, donde tengo mi antenita y mi demodulador. Entonces esa comunicación se hace más simple a la hora de trabajar con satélites geoestacionarios y está más cerca de la Tierra, perdón, está más fácil de cubrir la Tierra con estos satélites. Va a haber un retardo adicional, pero con menos satélites puedo cubrir más la Tierra. Ahora, sí ha habido avances actualmente con el fin de imitar lo que tenemos de VSAT, pero con satélites más cercanos a la Tierra para reducir el retardo. Se está empezando a lograr ese tipo de avance. Pero comercialmente, de momento, lo principal que ustedes van a encontrar para VSAT o para acceso a Internet va a ser por medio de satélites de tipo geoestacionario. Por suerte ya está llegando a evolucionar eso para que podamos tener satélites con mucho menor retardo y por lo mismo al estar más cerca de la Tierra menor interferencia, pero es un tema de trabajo todavía. Aquí una leve descripción de lo que es el sistema VSAT. Tenemos una parte donde vamos a expandir lo que es VSAT como tal, pero acá recordando de que el satélite es un retransmisor, es un reflector de las señales. El satélite no me va a enrutar tráfico. ¿Ven? El satélite tiene transpondedores pensados para saber por dónde van a enviar las señales, qué señales reciben y para dónde las envían. Pero el satélite no va a estar preocupándose de mi capa 3, de mi capa 4, de hacerme calidad de servicio, nada de ese estilo. El satélite está pensado a decir, yo voy a recibir señales en esta zona y las señales que yo reciba en esta zona se van a enviar a este lugar. Por ejemplo, voy a usar de caso el Tupac Katari. Tupac Katari tiene dos estaciones base y tiene clientes viniendo de diferentes partes del país. Él va a tener transpondedores programados para recibir señales, por ejemplo, transpondedores que van a recibir señales de la parte, eh, por ejemplo, del oriente de Bolivia y otros transpondedores que reciben del occidente. El satélite va a recibir las señales en los diferentes transpondedores y él sabe, él está programado para que señal que venga por transpondedores destinados al oriente van a salir por transpondedores que van apuntando a la base de la guardia. Aquellos que son recibidos por los transpondedores designados al occidente van a ir a la estación, a los transpondedores que apuntan a la estación del alto. Y en ese momento le decía, bueno, va a llover en la zona de la guardia. Bueno, lo que hago es que a los que están asignados a ser rebotados a la guardia, ahora lo voy a reprogramar para que ellos sean rebotados hacia el alto y no hacia la guardia, con el fin de darle un poquito más de, de seguridad en su conexión. Entonces, el satélite sí tiene muchas cosas que vamos a ver en su diseño que lo hace un dispositivo muy inteligente, pero la gente se confunde un poco respecto a qué hace realmente un satélite. Entonces, la idea hoy día es tratar de aclarar un poco los mitos que se puedan llegar a encontrar. Entonces, desventaja muy grande que vamos a tener dentro de estas comunicaciones satelitales es el retardo que se llega a cada dispositivo. ¿Por qué? Porque el viaje, como dicen, es aproximadamente entre 250 y 300 milisegundos. El viaje de ida y el viaje de vuelta va a tener lo mismo. Entonces, una comunicación VSAT, en el mejor de mis casos, va a tener unos 500 milisegundos de retardo para llegar desde mi casa hasta la estación base. Agréguenle a eso el retardo que le va a tomar a la estación base llegar hasta el destino y luego el viaje de vuelta desde el destino hasta mi casa. Entonces a la fuerza hay un retardo. ¿Podemos arreglar ese retardo? Sí, acércate más al satélite. Esa sería la forma. Pero aquí estamos hablando de que físicamente el satélite está lejos de nosotros. No se puede mejorar ese retardo, a no ser que vos podás inventarte algo que mande la señal
más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, les comento esto porque ha habido preguntas al respecto, dudas de cómo podemos hacer para mejorar esos retardos. Bueno, es que lo están haciendo ahora, colocando satélites más cerca de nosotros. Lo malo y lo complicado es que mientras más cerca esté nuestro satélite, más satélites necesitas para cubrir la Tierra. Y más complejo se vuelve el sistema de manejo. Y lo vamos a usar de caso a GPS, por ejemplo. Así van a entender un poco más cuando vean, por ejemplo, lo que son los proyectos de SpaceX, por ejemplo, y otros proyectos que están tratando de implementar Internet de alta velocidad y de bajo retardo. Van a ver que su propósito es tratar de enviar satélites más cerca de nosotros, pero van a tener que ser varios satélites para hacer funcionar esto. Y por eso mismo hay ciertos problemas entre ellos de ocupar el espacio. Muy bien. Ok, esto después lo vamos a mencionar cuando hablemos de los caché webs. Muy bien, entonces luego vamos a tener los siguientes satélites que son los de órbita media, los satélites MEO, que están destinados principalmente a lo que es la parte de geolocalización. Ahora, al estar más cerca se vuelve más complicado el asunto, como les mencionaba. Se van a mover con un periodo menor que el de los geoestacionarios. Como los geoestacionarios tienen un periodo de 24 horas de todo el día, ellos pueden estar, pareciera que están en el mismo punto en todo momento. Desde la perspectiva de los clientes, el satélite se encuentra en el mismo punto durante todo el día, con un ligero desvío que se va acomodando con el tiempo. Pero si yo, por ejemplo, apunto mi antena, por eso van a ver que las antenas de VSAT, las antenas de televisión satelital, en teoría se los apunta una vez y de tanto en tanto se lo calibra para acomodar si es que se inclinó un poquito por la lluvia, por el viento, por cualquier cosa, o porque el satélite también se movió un poquito. Pero es raro, normalmente lo tenemos colocado para lo que estamos cerca del Ecuador, lo colocamos estático y no lo movemos hasta nuevo aviso. En cambio, sistemas como los que están más cerca de la Tierra, como son los satélites MEO, de órbita MEO, tienen un periodo más bajo, por ejemplo, de cerca de 6 horas. Por lo tanto, el mismo satélite yo lo voy a ver solo durante 6 horas. Luego de 6 horas va a desaparecer de mi punto de cobertura, de mi visión. Y va a venir otro satélite más. Entonces ellos constantemente se están moviendo más rápido en el espacio de lo que se moverían los satélites GEO. Así que tienen que llevarse un mejor control respecto a qué está pasando con estos dispositivos. Ahora, como tienen una cercanía mayor a la Tierra, no necesitan transmisores tan fuertes y el retardo también se vuelve menor. Ya vamos a mencionar bien cómo funciona el tema de GPS para que podamos hablar al respecto. Tenemos también los satélites de órbita baja, los satélites LEO. Estos son satélites mucho más sencillos, más económicos, pero se tienen que lanzar bastantes. Y voy a usar de ejemplo a los dos clásicos, Iridium y Globastar. Que a la fecha Iridium seguimos teniéndolo fuerte, sigue siendo uno de los servicios de internet satelital importante a nivel mundial y también de telefonía satelital. Este va a ser aquí empezamos a hablar de cómo funcionaría la parte de telefonía para comunicaciones satelitales. Y aquí pueden ver algún otro servicio que ellos realizan, navegación y otras cosas más. De cómo funciona. Tenemos, o en sí su idea de funcionar es tratar de tener un grupo de satélites, un montón de satélites, que den una cobertura total a la Tierra. Cada uno de esos satélites va a tener lo que vamos a llamar celdas, que van a cubrir diferentes partes y van a esperar comunicación por parte de la Tierra a sus diferentes componentes. Algo así es la idea del diagrama. Cada punto que ustedes ven aquí es un satélite que se encuentra en movimiento constante. Y cada satélite, en el caso de Iridium, maneja lo que son la comunicación intersatélite. Entonces, aquí, por ejemplo, está el caso de cómo se comunican ellos. Yo me comunico con un satélite, y el que está cerca de mí, y él, entre sus vecinos, le va enviando la información hasta llegar al satélite que
sabe cómo llegar al destino. Otros manejan un diseño diferente. Por ejemplo, lo que es el sistema de Global Star tiene una idea parecida. Utiliza también varios satélites. Le envía la información del cliente al satélite. El satélite se lo envía en ese momento a la estación base más cercana posible. Y esta a su vez lo va pasando todo por medios de comunicación rápido, como sería, por ejemplo, fibra óptica. Y lo hace llegar hasta su destino. Entonces son las diferentes competencias que se pueden llegar a realizar en las órbitas cercanas. Y hoy en día vamos a tener, bueno, ya están teniendo, pero como producto final vamos a empezar a tener mayor cantidad de servicios en órbita LEO. Después tenemos también órbitas un poquito diferentes, como es la órbita alta, la HEO, la GEO. Esta órbita lo que busca es estar más alejada de la órbita geosíncrona, de la órbita geoestacionaria, y su propósito principal está para detectar ciertas condiciones externas o extremas de la Tierra. Por ejemplo, aquí les doy dos casos. Tenemos satélites que utilizan únicamente para detección de explosiones nucleares, a ver el caso, o para poder verificar cualquier análisis exterior a la Tierra, cualquier cosa que esté pasando en el sistema solar, que no están en sí pensados para observar la Tierra, pero necesitan orbitar cerca de la Tierra para que podamos llevar un control nosotros. Otros, en cambio, tienen, por ejemplo, la órbita sincrónica solar, que no utiliza a la Tierra como referencia. Si bien orbita cerca de la Tierra y se aprovecha del campo gravitacional de la Tierra, lo que en realidad hace es utilizar al Sol como punto de referencia. Esto le permite que su perspectiva de la Tierra sea un poco más general. Le permite observar la Tierra o también observar el espacio. Y su propósito principal, y el por qué no lo vemos demasiado, es para la parte de meteorología, sensores remotos, y en el caso más extremo se ha utilizado para lo que es espionaje. Y esto ya se encuentra también un poco más alejado de la Tierra. Muy bien, esta era la primera parte de introducción. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, todos los satélites tienen que manejar periodos de tiempo. Entonces, en el caso de los satélites LEO es inferior a horas, incluso puede ser simplemente minutos para muchos satélites LEO. Depende de qué altura se encuentren. Listo, gracias. De ventaja general, Inge, de todos los satélites es el retardo. Sí, retardo y también ¿qué se llama? La interferencia. Facilidad de que las señales puedan ser interferidas, pero eso es típico de cualquier comunicación inalámbrica. Eso lo comparten con radioenlaces, con el Wi-Fi. Gracias. Listo. Muy bien, pasemos a la siguiente parte. Y hablemos un poquito más detallado sobre la parte de órbitas y sobre cómo se colocan los satélites de movimiento. Entonces hemos mencionado las tres órbitas básicas que vamos a utilizar de referencia. Y vamos a hablar, por ejemplo, de que lo más común es que vamos a tener lo que se llama el movimiento circular o movimiento geocéntrico, que se trata de los satélites que se encuentran sobre la línea del ecuador. Aún así, dependiendo del tipo de órbita, pues vamos a tener diferentes tipos de cálculo, diferentes manejos. Pero hablemos un poquito en general de esos cálculos que se pueden llegar a utilizar. Entonces, esto lo vamos a hablar a grandes rasgos respecto a cómo funcionan. Obviamente la matemática involucrada en colocar un satélite en órbita es más compleja, pero vamos a cubrir así un rasgo muy por encima de lo que sería, lo que importa en un satélite. Entonces, primero está el manejo del periodo orbital.
de cuánto tiempo le va a tomar a un satélite el poder estar en órbita. ¿Qué se involucra en todo esto? Primero, lo que es la constante de Kepler, que se trata de un valor gravitacional que afecta a todo objeto que está cerca de la Tierra. Y R vamos a tener que es el semieje mayor de la órbita, o a qué altura se va a tener ese satélite con relación al nivel del mar. Entonces, en base a estos valores, podemos más o menos determinar cuánto le tomaría a un satélite el poder recorrer la Tierra. Ahora, un satélite se va a encontrar, como decía, a una distancia R. Eso es cómo está con relación a la Tierra. Ese satélite va a tener dos valores importantes de masa que lo van a afectar. Su propia masa, o sea, el peso que tiene el satélite, y la masa de la Tierra como tal. Este satélite tiene como objetivo hacer un recorrido alrededor de la Tierra. Y para poder hacer ese recorrido tiene que a la fuerza mantener un movimiento uniforme con una velocidad estable. ¿Cómo llega a esa velocidad? Después lo hablamos con el tema del lanzamiento. Pero el satélite realmente se mantiene a la misma velocidad todo el tiempo. Y de forma natural, es decir, que no necesitamos nosotros gastar combustible para que ese satélite se esté moviendo constantemente. Ahora, ¿cómo podemos lograr eso si a la fuerza vamos a tener gravedad jalando el satélite hacia la Tierra? No importa la órbita en la que se encuentre, hay cierta fuerza gravitacional. Entonces, ¿cómo podemos lograr que el satélite se encuentre pues en constante movimiento sin estar cayendo? Bueno, lo que se logra para hacer esto es tratar de obtener lo que llamamos fuerza centrífuga y fuerza centrípeta. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la fuerza centrífuga en sí viene a ser lo que nos está empujando para evitar que lleguemos al centro. Mientras que la centrípeta va a ser aquella que va a tratar de atraer al objeto hacia el centro. Entonces, el satélite lo que tiene que tratar de lograr es generar una fuerza que evite, una fuerza centrífuga que evite que pueda ser jalado hacia la Tierra. Esto, no se olviden, la fuerza centrífuga es lo que consideramos una fuerza teórica, porque solo puede ser percibida por el objeto que se está moviendo, algo que solo está pasando dentro del objeto que se está moviendo, no afectando realmente a las otras fuerzas que están involucradas. Por ejemplo, aquí les pongo el caso, y esto va a ser el ejemplo clásico si ustedes investigan sobre fuerza centrífuga. Por ejemplo, el clásico es cuando un auto hace una curva. La fuerza centrípeta va a ser la que el vehículo, la fuerza del vehículo, está realizando, mientras que la centrífuga va a ser la que va a generarse por los cuerpos que están dentro del vehículo. Razón por la que si yo hago una curva hacia la derecha, mi cuerpo se va a empujar hacia la izquierda, que trata de desplazarme en contra del movimiento que se está forzando a mi cuerpo. Entonces es la fuerza que yo tengo como respuesta porque yo ya me encontraba en algún tipo de movimiento. Aquí van a disculpar que me lo salte de lo rápido. Esto es un contenido que yo doy en un módulo de la maestría, por eso no vamos a entrar tanto en detalle porque tenemos que tratar de cubrir estos temas un poquito más rápido. Pero para el que quiera hacer una revisión un poquito más profunda, aquí puede tratar de manejarlo, que explico de dónde es que sale este tema de que mi fuerza, cómo es que vaya a ser que mi fuerza centrífuga va a ser igual que la fuerza gravitacional. Porque tiene que ser igual, tiene que ser suficiente como para evitar que me jale, pero suficiente como pero no tan alta como para evitar que yo me salga de mi órbita. Entonces, ¿qué me va a afectar esto? Que yo tengo que poder mantener una cierta velocidad constante que me va a ayudar a poder mantener. Aquí le dejo un ejemplito rápido de cómo se va a manejar ese tema de... Está explicadito el ejemplo de cómo manejar ese tema para averiguar a qué distancia tiene que estar el satélite, qué peso tiene que tener el satélite para que la fuerza con la que lo enviamos al espacio pueda mantenerse constante y evitar que el satélite sea jalado por la fuerza gravitacional. Entonces, todo satélite tiene que ser impulsado con cierta fuerza. Eso es lo que le va a permitir arrancar
y evitar ser jalados hacia la Tierra. Esa fuerza inicial que es la que estamos manteniendo. Y gracias a que estamos en esa velocidad elevada, ¿no? Y que no tenemos resistencia por parte de ningún objeto, ni ningún campo en lo que es la órbita, no vamos a tener ningún problema de disminuir nuestra velocidad. Sin embargo, vamos a ver de que lamentablemente en el espacio no todo es perfecto, porque vamos a encontrarnos con objetos que pueden afectar la órbita de un satélite y vamos a tener una forma de responder a esos cambios orbitacionales por medio de los subsistemas internos que tiene un satélite. Muy bien. Ahora, aquí se pone un poquito confuso para algunos la parte de las órbitas Geo, Meo y Leo. Lo que llamamos Geo se trata de la órbita geoestacionaria. Ese término, geoestacionario. Se trata de un satélite que está constantemente a la misma altura. Pero hay un término adicional que se llama el término geocéntrico. ¿A qué se refiere el término geocéntrico? A que el satélite siempre se va a encontrar por encima de la línea ecuatorial. Es lo común. Si uno, por ejemplo, busca satélite geo, dame un segundo. Y vamos a buscarla, por ejemplo, aquí. Este es el clásico satélite geo. Podemos ver que en teoría todos están ubicados al mismo plano. Y de hecho, denme un segundo porque ya me hizo acuerdo esta página que tenemos una forma de ver los satélites que se encuentran en órbita. Dame un segundo. Un segundo porque siempre me olvido de la página. Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta en lo que voy buscando la página. Creo que es esta. Esta es. Es stuff.in.space, como cosas en el espacio. Y aquí que se puede ver, se pueden ver con relación a la Tierra los diferentes objetos que tenemos en el espacio. Esto involucra satélites e involucra también basura espacial, restos que se han generado por satélites caídos. Y pueden ver que cerca de lo que es el Ecuador se ha creado como un cinturón. Todos ellos son satélites, todos estos que están alrededor son satélites geoestacionarios, están siempre en el mismo punto con relación a la Tierra. Y aparte son satélites geocéntricos, siempre están apuntando por la línea del Ecuador. Y pueden ver la distribución, como la distribución real que se tiene en satélite. Para modo de poder aprovechar un poco más este espacio, se los coloca de esa manera. Ahora, de igual forma, ustedes pueden ver satélites que se encuentran en órbitas también alejadas. Por ejemplo, vamos a ver alguno que no sea... Este, por ejemplo, este está muy buen ejemplo. Dice satélite, no, este no es satélite, dice payload, pero no es satélite. Bueno, no importa, lo vamos a utilizar de referencia como satélite. Es un satélite que se encontraría en una órbita geo, en teoría, debido a la distancia. No va a ser geoestacionario, porque va a utilizar una órbita, lo que llamamos una órbita elíptica, pueden ver la forma. Y tampoco es geocéntrico, pero sí es un satélite geo. Es un satélite que está a la distancia como para poder considerarse órbita geo. ¿Y qué es lo que hace? Está cubriendo áreas que los satélites geo normalmente no cubren. Los satélites geocéntricos no cubren. Si ustedes ven bien, los satélites que están en la órbita del Ecuador normalmente cubren las zonas desde el Ecuador al norte y sur, pero no pueden llegar a cubrir los polos. Ahora, hay muchos países que están en los polos. Mucho territorio de Rusia, por ejemplo, se encuentra en los polos. Y ellos no van a depender de los satélites geoestacionarios. No tienen esa cobertura. Entonces colocan satélites que sean de la órbita geo, pero con una órbita elíptica
y que no son geocéntricos. Están suficientemente alejados para ser considerados geo, pero con el fin de apuntar a las zonas deseadas, se colocan en otra órbita. Ya después de aquí un ratito hablamos de cómo se hace para manejar una órbita tan rara. Y van a ver que no es algo fuera de lo común, se utilizan varios que están de esta manera. Y de hecho, esa es la forma en que lanzamos los satélites. Ya después lo mencionamos eso, pero de esta forma salen los satélites, elíptica, para que vean, para esquivar a los cinturones de Van Allen. Y normalmente, por ejemplo, yo quiero ponerlo aquí en el geoestacionario, cerca del ecuador. Lo mando lo más alto que puedo, lo mando lo que llamamos el apogeo, y luego se lo programa para que se pueda mover hasta su punto final. Y a partir de ahí, con la velocidad con la que se movió, entra a su órbita y se queda en su órbita por lo que resta de su vida útil. Entonces le voy a pasar el link para esta página, para que lo puedan utilizar de referencia. Y así de paso lo buscan al Tupac Katari para que vean dónde está ubicado. No me acuerdo. Todos los satélites tienen su código. A ver, denme un segundo. Increíble, pero ya me olvidé. Es TUK algo. No me acuerdo qué era. Ah, no, TKSAT. Eso es. Ahí está, TKSAT 1. Este es. Ahí se encuentra supuestamente. Según su simulación de ellos, ahí se encuentra ahorita. Apuntándonos según por la zona. Y esa es la órbita que mantiene en todo momento. Se va junto con la Tierra, siguiendo el mismo plano en el que se encuentra. Constantemente. Podemos ver su apogeo y su perigeo. ¿Cuál es la distancia más alta que tiene normalmente con relación a la Tierra? ¿Cuál es la más baja? Vemos que los geoestacionarios normalmente mantienen la misma. Mientras que los de órbita elíptica, que esa es bastante diferente. Vemos la velocidad en la que viaja, 3.07 kilómetros por segundo. Ahorita está la altitud que supuestamente está reportada. Como podemos ver, este es el rango mínimo que normalmente tiene, este es el rango máximo y esto es lo que en teoría se encuentra en este momento. Y esto es lo que le toma recorrer la Tierra. Muy bien. Entonces vamos a tener también esa consideración. Hay satélites que son geocéntricos y otros que no. Y debido a que algunos no pueden ser geocéntricos, dada la cobertura que se quiere dar, utilizamos lo que se llaman las órbitas elípticas. Ahora, las órbitas elípticas van para lanzamientos, por ejemplo, o para tratar de dar cobertura en los polos. Ahí nuevamente está el mencionado lo que decía de Rusia, si era un caso. ¿Cómo se logra esto? Esta es la órbita que va a manejar mi satélite, donde va a tener un punto de perigeo y un punto de apogeo. ¿Qué va a pasar con este satélite? Este satélite viaja en estos puntos que llamamos apogeo, la zona de baja velocidad orbital, dice. Esta caja es donde normalmente da cobertura. En esta caja, donde está dentro de esta caja, le da cobertura al punto final. Por ejemplo, esta es la zona de Rusia. Y sube, está en baja velocidad, empieza a bajar mientras va aumentando su velocidad hasta que agarra suficiente velocidad para llegar al punto de perigeo. Y con esa velocidad alta que sostuvo durante ese punto de ir del apogeo al perigeo, utiliza esa fuerza para llegar nuevamente al apogeo. Al llegar al punto de apogeo se queda sin fuerza y otra vez vuelve a bajar al punto de perigeo. Y ese es su ciclo constante. Esto obviamente hace que nuestros clientes no sean tan estáticos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el satélite desaparece de la vista. Normalmente en las órbitas geo, por ejemplo, para el sistema VSAT o televisión satelital, estamos acostumbrados a que nuestro satélite esté siempre en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo podemos lograr que utilizar diferentes satélites? Porque en lo que un satélite entra al apogeo, normalmente va a haber otros que están llegando al perigeo o viajando entre el perigeo y el apogeo. O sea, se turnan. Son 3 satélites que están constantemente dando la vuelta. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Mis sistemas de VSAT para esas áreas son más complejos. Tienen que poder saber cambiar de satélite y en algunos casos tienen que contar con motores para poder mover la antena de manera eficiente. Para poder en todo momento seguir las señales que está recibiendo. Aquí estaría el caso de los satélites, por ejemplo, les hablo
en esta parte de cómo se usaba durante los tiempos de la Unión Soviética. Y la misma idea, no va a disculpar que me lo salte, pero tenemos harto que hablar, de cómo se maneja el mismo cálculo de nivel de fuerza para lo que es órbitas elípticas. Y entra también lo que llamábamos las órbitas geosíncronas. Esa es otra forma en que se puede llamar a aquellos satélites que están sobre lo que es el plano ecuatorial, lo que mencionaba hace rato. Otro tipo de órbita que vamos a poder manejar también es lo que llamamos la órbita polar. Estos no son tan comunes en algunos casos, por ejemplo las redes Iridium sí utilizan este tipo de órbita, que lo hacen, viajan de la órbita del polo sur al polo norte, ese es su recorrido, su tipo de órbita, pero tienen un pequeño problema, que es que si vos te acercas mucho a los polos magnéticos vas a tener una alta interferencia. Entonces normalmente la órbita polar no va a tratar de evitar viajar por este tipo de zonas en particular. Entonces siempre la órbita polar la vamos a ver ligeramente inclinada. Por ejemplo, acá puedo mostrarles un gráfico de cómo se ve en realidad la órbita polar de un satélite. Eso que es el círculo rojo es mi órbita polar y es su viaje con relación de la Tierra alrededor del Sol. ¿Cómo logran esto los satélites? Pues la órbita polar la utilizan con referencia a la posición de la Tierra con el Sol. De esa forma pueden lograr determinar, evitar tocarse con los polos. Muy bien, ahora he hablado sobre las órbitas, pero ahora tenemos que hablar también sobre de qué manera yo puedo colocar un satélite en órbita. Ahora, para hacerlo se requiere de una estación, de dos cosas, una estación base y un vehículo de lanzamiento. Hablemos primero de las estaciones base. Lo que ven de color azul son aquellos sitios, digamos, sitios de lanzamiento, sitios orbitales, lugares donde se puede llegar actualmente a lanzar satélites. Puede ser que algunos sean abiertos, o sea, comerciales, y otros son únicamente privados. Los que están de color mostaza son los que estaban siendo propuestos, como sería el caso de Nueva Zelanda. Al estar cerca del polo sur, ayuda bastante para evitar los cinturones de Van Allen. O, en este caso, cerca de la línea del Ecuador, por tema del territorio de Estados Unidos. Tenemos otros que son los sitios suborbitales, que se tratan de aquellos que van a proporcionar lanzamientos para órbitas mucho más cercanas. Son unos que ustedes pueden llegar a encontrar. Y dependiendo del tamaño del satélite, de la órbita, o sea, dónde queremos llegar, dónde va a estar exactamente con relación al Ecuador y su plano orbital, es que tenemos que escoger de dónde lo vamos a lanzar y qué vehículo necesitamos. Porque como mencionaba antes, la velocidad con la que lanzamos el satélite es muy importante. Aquí a grandes rasgos muestro los vehículos que están documentados. Ya hay más, obviamente, que pueden ir proveyendo los diferentes negocios que hacen los lanzamientos. Pero dependiendo del peso del satélite, se van a escoger diferentes vehículos. Un vehículo que es un solo uso. Lo utilizo para poner el satélite en órbita y ya luego ese dispositivo se destruye. Por ejemplo, acá este es un lanzador, un cohete, que es un vehículo espacial. Me sirve de lanzador y el satélite lo colocamos en la punta. Está simplemente para ayudar al satélite a obtener cierta velocidad, llegar a cierta altura y luego lo suelta. Y el resto del vehículo, en teoría, cae a la Tierra y se tiene que destruir. Si por algún motivo, cosa que ha pasado, el vehículo golpeara con otro satélite, solo va a generar basura espacial y va a causar más problemas. Después hablamos de la basura espacial. Ahora, ¿cómo se coloca un satélite en órbita? Como les mencionaba antes, trabajamos a partir de la órbita elíptica. ¿Por qué la órbita elíptica? Primero, porque me permite alejarme de los cinturones de Van Allen. Me permite evitar esa interferencia. Y segundo, porque me permite colocarlo a una distancia que tal vez va a ser mayor que la distancia final que yo quiero que tenga mi satélite.
pero me va a permitir colocarlo lejos de la órbita final, cosa que el satélite de a poco puede acercarse a su órbita final y ya tomar la dirección que le corresponde. Entonces nos alejamos de donde en realidad deberíamos terminar con el fin de asegurarnos de que va a poder, que no le va a faltar fuerza, que con el tiempo va a poder ir bajando de órbita hasta llegar al punto correcto, apoyándose con sus propulsores, pero idealmente sin necesidad de propulsores. ¿Cuánto tiempo está ahí mi satélite? Tiene su tiempo de vida, que va a venir afectado por la situación climática, la vida de los componentes, obviamente, y por eso se le da normalmente 10 a 15 años de vida. Pero ¿por qué siempre ese 10 a 15? ¿Por qué tanta diferencia? Porque va a afectar mucho, y a veces puede ser menor, va a afectar mucho qué le pasa al satélite mientras está en órbita. Cada vez que el satélite es golpeado por un objeto, puede ser que un objeto lo destruya completamente y se acabó. Pero cada vez que el satélite de alguna forma es golpeado o un objeto pasa cerca de él, o de alguna forma otro satélite lo estorba, muchas cosas pueden pasar. Igual el tema climático, tormentas solares y todo eso, pueden llegar a mover la órbita del satélite. Cada vez que el satélite se aleja de su órbita, utiliza sus propulsores que tiene para volver al lugar donde pertenece. Lo malo es que esos propulsores utilizan combustible químico principalmente. Y una vez que ese combustible se acabe, el satélite ya no va a tener forma de volver a su órbita final, a su órbita principal, y no le va a quedar otra que perder órbita tarde o temprano. Y de hecho los satélites están programados para dejar cierto combustible destinado al momento en que el satélite ya no va a poder volver a la órbita. Y en lugar de quemar ese último combustible para devolverlo a su órbita principal, se lo utiliza para mandarlo hacia la Tierra con el fin de que el satélite pueda destruirse en la atmósfera y no crear más basura espacial. Esa es la teoría, pero muchas veces no funciona porque el satélite es sacado de órbita y se aleja tanto que no lo pueden volver a encontrar y lamentablemente queda ahí vagando en el espacio hasta que tarde o temprano se golpea con alguna piedra. Eso genera miles de fragmentos de basura que se quedan orbitando por ahí esperando su momento para pegarle a otro satélite y crear más basura todavía. Después vamos a hablar de la basura espacial, que es un problema complicado que todavía no tiene una solución específica. Muy bien. Bueno, aquí está lo que les hablaba, por ejemplo, en el peor de los casos. Ahí sigue la posibilidad que se hace con la Estación Espacial Internacional. Que los países de mayores presupuestos con mayores presupuestos pueden hacer que el satélite se acerque más a la estación espacial, repararlo y volverlo a enviar a órbita. Y incluso restaurar un poco más el combustible. Pero eso sí tenés vos gente ahí en la Estación Espacial Internacional. Como le mencionaba, existe la posibilidad de que haya perturbación en mi órbita. Hay otras cosas que, por ejemplo, yo no había mencionado. El campo gravitacional de la Tierra es asimétrico, en algunos puntos es más fuerte que en otros, puede afectar mi órbita. Vamos a tener también oscilaciones por culpa del satélite, por la forma raras que tienen los satélites. A la fuerza ellos están oscilando constantemente, también va a afectar mi órbita. Puedo tener presión por culpa de radiación solar, como había mencionado antes, tormentas solares que me pueden llegar a afectar. Y bueno, cualquier resultado que pueda haber en colisiones electromagnéticas por culpa de los cinturones de Van Allen, chatarra espacial, otra que también me había olvidado, el movimiento de componentes. Los satélites utilizan paneles solares, antenas, que todos ellos se van moviendo. Yo lo programo para ir moviéndolo y el combustible, que es líquido, también se va moviendo. Entonces todos esos movimientos internos que yo puedo tener en mi satélite también van a afectar a la órbita, se van a acumular y tarde o temprano mi satélite va a perder la órbita principal que tenía. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa con un satélite? Se encuentra en órbita y se destruye. Pueden ver la progresión de fragmentos de basura que se va generando conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, acá hace una demostración de un satélite que se destruyó en el 86, que se proyectó de basura espacial para el año 90, a lo largo de 4 años. Ahora, ¿qué otras cosas afectan a mis satélites mientras están en el espacio? Por ejemplo, tenemos la temperatura.
la temperatura de los satélites van a ser muy variadas, menos 100 grados a 120 grados. Ya vamos a hablar de cómo se defienden los satélites. Y una de las formas principales son conducción y radiación para poder lograr esa disminución de temperatura o para poder aumentar las temperaturas internas cuando estamos en temperaturas muy bajas a nivel externo. Perdón. Ahora, mientras más cerca estén los satélites de la Tierra, más fácil se van a dejar afectar por la densidad de la atmósfera, por lo tanto también pueden perder fácilmente la órbita en la que se encontraban y, en todo caso, la altura en la que se encuentran. Por suerte, estos satélites son más pequeños, son más livianos, entonces también requieren menos combustible para colocarlos de vuelta en órbita y menos recursos para colocar un satélite que cae, reemplazarlo y colocar uno nuevo en órbita. Otros problemas que también vamos a ver más adelante son, por ejemplo, cuando manejamos eclipses, el satélite en sí funciona mediante paneles solares. Si no recibe energía solar, tiene que haber alguna forma de respaldo. Y ahí tenemos nuestro subsistema de alimentación eléctrica, que nos va a poder ayudar a mantener el funcionamiento del satélite y también nuestro subsistema térmico, que me va a permitir manejar las temperaturas que está recibiendo que está utilizando mi satélite. Otro tipo de carga que tenemos por culpa del medio ambiente son las tormentas solares y la radiación solar que se emite. ¿Qué es lo que pasa? Esa radiación solar, ya hemos hablado de que me pueden mover, que me pueden afectar en la órbita, pero lo que a veces nos olvidamos es que esas tormentas solares también son señales electromagnéticas y pueden llegar a interferir con mi información que yo estoy enviando del satélite a la Tierra. ¿Alguna vez, estoy seguro que han escuchado o han visto que dicen se ve una tormenta solar muy grande, todo el mundo se va a quedar sin internet? Se va a cortar el internet a nivel mundial, dice la NASA. Y averiguamos un poco más y qué es lo que pasa. Va a haber una tormenta solar en cierta zona. Ok, lo que va a pasar es que al haber tormenta solar en cierta zona, las comunicaciones van a ser inútiles a nivel satelital. El resto no va a pasar nada, porque si una tormenta solar pudiera llegar a interferir comunicaciones en la Tierra, ese sería el último de nuestros problemas, ya estaríamos todos muertos. No estamos protegidos por cinturones de Van Allen, estamos protegidos por nuestro campo electromagnético que tiene la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que en realidad pasa cuando tenemos tormentas solares? Algunos satélites, los que estén ubicados en esa zona que recibe la tormenta solar, sus comunicaciones se van a ver afectadas, van a verse interferidas. Entonces, tal vez algunas personas que dependen de esos satélites para su comunicación a Internet no van a tener servicio durante ese tiempo. Más allá de ello, ustedes y yo sabemos de que las comunicaciones principales las utilizamos por medio de la fibra intercontinental. Entonces, eso no se ve afectado por las comunicaciones satelitales. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok, parece que no hay ninguna duda de momento. Entonces, ya que les he hablado harto y todavía se viene más teoría de la que les voy a hablar, vamos a tomar un descanso de unos 15 minutos para que se despierten un poco y se vayan preparando para lo que queda de la clase. Entonces, continuamos en 15 minutos. Muy bien, continuaremos con la clase. Entonces ahora nos vamos a enfocar a lo que son los subsistemas satelitales. Esto nos va a hablar sobre cómo están compuestos internamente los satélites, cómo está su estructura. Ahora, esta parte es importante porque uno de los temas que les puede tocar defender es subsistemas satelitales. Por lo tanto, van a tener que aprenderse los 8 subsistemas y explicar para qué sirve cada uno de ellos. Las preguntas que pueden venir con este tema van a ser de tipo
¿Qué pasa si un satélite enfrenta X situación? Y ustedes tienen que saber explicar qué subsistema o qué subsistemas en conjunto van a solucionar ese problema. Entonces arranquemos primero con el más sencillo de todos, el subsistema de antenas. Este subsistema es bastante básico, solo se trata de las antenas del dispositivo. No se trata de subsistema que modula o demodula, hay otro que se encarga de eso. Este simplemente se trata de las antenas. Antenas de diferentes tipos, se encarga también de poder proporcionar la comunicación de transmisión y recepción que ya de punto final, lo que se utiliza sobre las antenas mismas. Va a haber diferentes tipos, por ejemplo, va a haber monopolos, va a haber tipo helicoidales, por ejemplo, estas antenas que ven con tipo cono, con esa espiral, son las que manejan lo que llamamos la polaridad circular. Es otro tipo de polaridad donde las señales pueden ser de tipo vertical u horizontal y puede soportar ambas al mismo tiempo. Tenemos tipo corneta, estas son muy comunes en los satélites, son para apuntar a ciertas zonas. Tienen una cobertura, si bien no muy amplia, pero funcionan para alta potencia y bastante direccionales. Por ejemplo, para lo que sería la conexión entre el satélite y la estación base. Entonces, también podemos utilizar las parabólicas o los tipos dishes que hemos hablado antes. Para comunicaciones, por ejemplo, se utilizan bastante para comunicaciones ya con lo que son los clientes. Entonces, todo depende del tipo de comunicación que se desee realizar en el satélite. Puede tener uno o varios tipos de antenas al mismo tiempo. El subsistema que sí se va a encargar de hacer la parte de modulaciones, de codificación y todo lo demás, es lo que llamamos el subsistema de comunicaciones. Este está compuesto por uno de las partes más importantes de un satélite, lo que llamamos los transpondedores. Este subsistema se trata de recibir y enviar señales de las antenas y hacia las antenas. Es decir, este está en constante comunicación con el subsistema de antenas. Esta ya es la parte activa de la radiofrecuencia. Y este se encarga de recibir múltiples señales, interpretarlas y reenviarlas. Dependiendo del subsistema de comunicaciones es que manejamos diferentes bandas. Ahora, de igual manera pueden ofrecer diferentes tipos de servicios. Por ejemplo, MCS, que son servicios móviles, BSS, que es de radiodifusión, por ejemplo, lo que se utiliza para televisión, o FSS, que son de comunicaciones tipo fijo, como sería VSAT. Y, por ejemplo, GPS utiliza uno mezclado, por ejemplo, utiliza BSS para radiodifusión, por ejemplo, y utiliza lo que sería MCS para la comunicación con las radiobases. Entonces, a partir de ellos podemos definir de qué satélite se va a tratar. Ahora, yo mencionaba bastante los transpondedores, porque los transpondedores son los que me van a hacer todo el trabajo a la hora de manejar las señales electromagnéticas, las señales de RF. Entonces, dentro de los transpondedores yo voy a contar con los componentes que ustedes ven ahí. Todo lo que está dentro del cuadrado es el subsistema de comunicación. Obviamente tenemos las antenas que son del otro subsistema. Tenemos amplificadores de la señal. Tenemos un demultiplexor que va a separar las diferentes señales que elegimos. Otro amplificador de la señal, de ser necesario. Y otra vez un multiplexor. Solo que aquí, en base a la demultiplexación de las señales, estas son destinadas a diferentes antenas externas. Y son moduladas de diferente forma dependiendo de cuál es el objetivo de la señal. Entonces, la parte inteligente de radiofrecuencia está en estos subsistemas de comunicaciones. Este es en sí el que hace la tarea que es el objetivo final del satélite. Todo lo demás que vamos a ver es para apoyarlo. El de comunicaciones es el principal. Las antenas, el sistema de antenas le ayuda a amplificar las señales que envía y recibe. Pero el de antenas no hace nada muy inteligente. Y todos los demás, los otros 6 subsistemas que vamos a hablar, son de apoyo. Son para administración del satélite o para encargarse de que funcione de manera correcta.
Entonces, si les preguntan de qué forma de satélite o qué componente utiliza el satélite para interpretar señales, para la retransmisión de las señales, es su sistema de comunicaciones a través de los transpondedores. Ahora, este mismo subsistema tiene que encargarse de poder saber a dónde enviar las señales que recibe. Ahora, las señales que suben van a tener una frecuencia diferente a las señales que bajan. Y ese subsistema de comunicación también tiene pensado el manejo de la distribución de las señales. Utilizan algo que es el acceso múltiple por división del espacio, donde yo puedo utilizar la misma frecuencia en diferentes puntos de destino, por ejemplo, del planeta, y como estoy utilizando diferentes frecuencias o la misma frecuencia, por ejemplo acá, frecuencia 1, 2 y 1. La región 1 y la región 3 comparten la misma frecuencia. Y no hay ningún problema porque se encuentran geográficamente separadas. Va a ser tarea de los transpondedores de poder determinar cómo va a enviarse estas señales. Y obviamente esa es la forma en que está programado o manejado todo el tema de este intercambio. Ahora, luego de que tenemos estos principales para la comunicación, tenemos que hablar de los de respaldo. Y uno de los que más se habla es del subsistema de energía eléctrica. Entonces, este subsistema se trata de la forma en que yo puedo mantener la alimentación eléctrica de mi dispositivo. Entonces, va a tener tres componentes: fuente primaria, fuente secundaria y el acondicionador de potencia. La fuente primaria se logra mediante la alimentación solar. Los paneles solares que ustedes ven por fuera de los satélites, esas aletas que tiene, es el manejo de paneles solares. Hay diferentes estructuras dependiendo de qué es lo que ustedes quieran llegar a utilizar. Pero normalmente, de forma moderna, se utilizan lo que ustedes conocen con los paneles extendidos a ambos lados del satélite. Estos tienen pensado el poder acumular energía solar para la alimentación eléctrica interna. Hay alternativas. Una de las más comunes es la de usar energía nuclear, donde se tiene por dentro un pequeño componente de radiación, pero es costoso. Por eso es que comercialmente no se lo utiliza mucho. Paneles solares, en cambio, es más sencillo de implementar, pero tiene el problema de que no son muy efectivos. Normalmente las celdas solares tienen 30% de eficiencia. Ahora, para lograr la comunicación dentro de un satélite y el funcionamiento, pues se han encontrado diferentes maneras de trabajar. Aquí está una explicación de lo que mencionaba de la alimentación nuclear. Se utilizan esos dos componentes, el curio y el plutonio. Sin embargo, nosotros normalmente vamos a utilizar celdas solares. La celda solar, dependiendo de su calidad, de 8 a 30% de eficiencia, o sea, máximo 30% de lo que yo recibo de luz solar lo convierto en energía eléctrica. Para poder mejorar un poco eso, utilizan celdas de múltiples junturas, donde yo puedo unir varias celdas en conjunto para lograr una mayor eficiencia. Cosa sobre la misma superficie, yo recibo la señal en una celda, hay una celda por debajo de la celda primaria y otra más por debajo de la celda secundaria. Y así voy acumulando lo que la primera no logró utilizar, la segunda tal vez pueda y la tercera también. Ahí es donde entra nuestro concepto de celdas con múltiples junturas. Aquí por ejemplo una idea de cómo más o menos se ve el plano de diseño de celdas solares para un satélite. Ahora, lamentablemente el uso de paneles solares me ayuda hasta cierto punto. Lamentablemente un satélite va a encontrar momentos en los cuales no tiene ninguna alimentación por sistema solar. Por ejemplo, el más común, eclipses. Y aquí entra una pregunta que sí o sí le van a hacer. ¿Cómo funciona un satélite cuando hay un eclipse? Se supone que los satélites funcionan mediante paneles solares. Bueno, usted tiene que explicar y decir, ahí está el subsistema de energía eléctrica. Tiene la fuente secundaria. Perdón, quiero más saltarnos un poquito lo que ya les había mencionado sobre las celdas. Es lo que le decía de múltiples junturas. Ahora volvemos. Entonces, tenemos lo que llamamos las fuentes secundarias. Fuente secundaria va a ser un conjunto de baterías que me va a permitir almacenar
energía eléctrica para su uso futuro. Ahora, volviendo un poco a la parte de los paneles solares. La fuente primaria va a tener dos tipos de estructuras. Y esto va a afectar también, más adelante vamos a ver otro subsistema que se ha afectado por esta elección. Pero podemos elegir dos tipos de diseño, de giro o triaxial. Esto afecta la forma en que se mueve el satélite, afecta la forma en que giran ciertos componentes del satélite. Pero para la parte de alimentación eléctrica lo principal es dónde tiene los paneles solares. En este caso los tipos, por ejemplo por giro, tienen paneles solares en toda su superficie. Pero ustedes ya casi no van a ver satélites de este estilo. Porque lamentablemente consumen demasiada energía, bueno, demasiado combustible para poder retornar a su órbita, por motivos que vamos a hablar más adelante con el subsistema de propulsión. Pero este subsistema tenía la ventaja de que no importaba para dónde esté mirando el satélite, podía ver la fuente de alimentación solar mientras no tuviéramos un eclipse. Aquí en cambio utilizamos ahora el triaxial, que tiene los paneles a los lados, esas placas azules que tenemos ahí. Aquí nuestro satélite tiene que de forma inteligente mover sus paneles para que puedan recibir la mayor cantidad de radiación posible. O sea que se vuelve un temita de administración un poco más constante por parte del satélite. Ahora, en la parte de la fuente secundaria. Y un punto inicial donde vamos a utilizarlo va a ser cuando esté despegando el satélite. A modo de no desperdiciar la energía o combustible, toda la alimentación eléctrica del dispositivo se hace por carga que ya tienen las baterías. Y nosotros lo utilizamos cuando vamos a tener eclipses, desviaciones de satélite o problemas con los paneles solares. Nos ayuda a mantener el satélite en funcionamiento. Entonces nos va a permitir toda esta idea mediante reguladores, convertidores de corriente eléctrica y circuitos de protección. Ahora, lo bonito de este subsistema de alimentación eléctrica, este respaldo que es mediante batería, es que todos estos componentes, los reguladores, los conversores, todo lo demás, generan calor. Al funcionar, generan calor. Y ese calor vamos a ver que es útil en este cuarto subsistema satelital, el subsistema de control térmico. Pero antes de que continuemos, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? La fuente secundaria se utiliza para despegar el satélite. Se usa durante el despliegue del satélite en su órbita. Es decir, el que en sí lo lleva a la órbita es el vehículo espacial, el que llamamos el lanzador, el cohete. Una vez que el cohete ha agarrado cierta velocidad y ha pasado a la órbita que le corresponde a la altura, suelta el satélite y el satélite todo funcionamiento, todo ese despliegue, por ejemplo, de sus paneles solares, porque cuando lo envían sobre el cohete, sobre el lanzador, sus paneles están acoplados. Entonces, para iniciar sus funciones utiliza baterías. Una vez que ya se despliegan los paneles, todo, y ya estamos en órbita correcta, nos dedicamos a recibir toda la alimentación mediante energía solar. Pero hasta mientras, como mis paneles todavía no están ni desplegados ni tampoco están bien orientados, no puedo depender de la alimentación solar. Entonces utilizo carga de la batería, que ya tiene que venir cargada antes del lanzamiento. Listo. Ok, muchas gracias por la pregunta. Entonces, subsistema de control térmico. Antes yo les había mencionado, un satélite está en condiciones extremas. Y eso también les van a preguntar.
¿Cómo hace un satélite para soportar esas temperaturas tan elevadas? Bueno, vamos a tener uno que es su sistema estructural, que es cómo está armado el satélite, pero nos apoyamos en este subsistema para que de forma dinámica el satélite pueda aumentar o disminuir su temperatura. ¿Cómo funciona? Bueno, tiene que tener una parte que piense de qué pasa cuando todo está muy caliente para disminuir la temperatura y otra parte que tiene que pensar cómo hago para subir la temperatura cuando todo esté muy frío. Como saben, los componentes, normalmente la gente piensa que los componentes solo tenemos que evitar que se calienten mucho, pero mientras más frío estén, mejor. La realidad es que no, también tenemos una capacidad máxima, una capacidad mínima de temperatura que podemos soportar en nuestros componentes antes de que también se arruinen. Entonces tenemos que acá tratar de alguna forma de equilibrar ambas temperaturas. ¿Cómo se logra? Bueno, bueno, perdón, antes de llegar a la parte de cómo se logra. También tenemos otras temperaturas, otros objetos que nos pueden afectar, como sería el caso de la Tierra y el Sol. Constantemente, el Sol constantemente nos está enviando temperaturas elevadas que también tenemos que lograr disipar. Mientras que la Tierra nos rebota señales que recibe del Sol que también hacen que el satélite se caliente en la cara que está dando contra el Sol. Y en el caso de eclipses no tenemos quien nos genere nada de calor. Por lo tanto, las temperaturas van a ir disminuyendo. Y por ejemplo tenemos el caso radiación solar y radiación por reflejo. ¿Qué es lo que hace nuestro satélite? A modo miren, por ejemplo, tenemos radiación por el Sol, tenemos una radiación de la Tierra que rebota la radiación del Sol, y finalmente tenemos calor generado, radiación generada por la Tierra misma, por toda contaminación y un montón de cosas más. ¿Qué hace el satélite? Una de las funciones que realiza es radiación hacia el espacio. Es decir, él toma ese calor recibido y él también lo saca mediante radiación. Tiene componentes que lo van a ayudar a poder lograr esa radiación. Entonces esa es una de las primeras formas que lo realiza. Lo que se llama transferencia de calor por radiación. Mediante sus componentes externos, mediante sus placas, le permite sacar el calor y enviarlo hacia el espacio. Ahora, pero antes de poder enviar ese calor para afuera, porque el principio de radiación así nomás me ayuda con las altas temperaturas en mi satélite que están siendo recibidas en la superficie para que yo rápidamente las pueda quitar. Pero ¿qué pasa con las altas temperaturas internas? Porque recordemos que los componentes internos también generan calor. Eso se saca mediante conducción. Entonces va a haber dos temas ahí. Para que un satélite pueda disipar sus altas temperaturas, emplea lo que es conducción y radiación. De esa forma se puede deshacer del calor excesivo que tiene dentro del dispositivo. Ahora, ¿cómo logra esa radiación? Bueno, vamos a ver más adelante que las capas externas que presenta el satélite al exterior, al espacio, están formadas por cuarzo, que tienen la propiedad de fácilmente poder disipar calor hacia afuera. Y con una protección y una pintura adecuada, evita que las temperaturas externas puedan entrar tan fácilmente al interior del satélite. Aquí pueden ver una idea. Tenemos los paneles, estos dos de acá. Son los paneles de cuarzo que utiliza nuestro dispositivo para funcionar correctamente. Ahora, estos reflectores de cuarzo son simplemente espejos, van a tratar de reflejar el calor que me está llegando, las señales de calor que me llegan, y al mismo tiempo tratan de transferir el calor del interior hacia el vacío. La idea es colocarlo cerca de los amplificadores de potencia para evitar que generen mucho más calor. Una forma en que nos apoyamos para evitar que tampoco hayan señales muy altas son este tipo de materiales externos. Perdón, me van a disculpar un minutito, ahorita continuamos.
Ok, van a disculpar. Continuamos. Entonces, yo les comentaba que a modo de cooperar con la disipación del calor y evitar que altas temperaturas puedan ingresar a los componentes internos del satélite, también se utilizan ciertos materiales que evitan pues absorber tan fácilmente las altas temperaturas. Ahí ven algunos componentes que se pueden llegar a utilizar. De igual manera, se emplea lo que son pinturas. Pinturas especiales que en base a ciertos colores nos pueden llegar a proteger también de intentar absorber cierta energía. Son pinturas basadas en aluminio. Ahora, por el otro lado, ¿qué pasa cuando tengo demasiado calor en mi satélite y tengo que tratar de disipar tengo demasiado frío en el satélite, las temperaturas son más bajas? Hay un eclipse y lamentablemente mi satélite ya no está recibiendo energía solar de ninguna forma. ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, ahí me voy a apoyar con el subsistema eléctrico en su fuente secundaria, las baterías. Para poder manejar las baterías necesitamos tener conversores, necesitamos tener amplificadores, vamos a usar un montón de cositas. Y eso, al funcionar, todos esos componentes al funcionar, van a generar calor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar ese calor generado y lo vamos a enviar por todo el satélite, empleando algo que se llaman caloductos. Estos caloductos son unos tubos internos que van, aquí lo podemos ver, por la superficie del satélite, que a través de un uso de gas, ese calor yo lo utilizo como lo convierto como vapor para enviarlo por diferentes tuberías dentro de mi satélite que van rodeando todo y le permite mantener una temperatura más alta que las temperaturas externas. De la forma mi satélite va a seguir funcionando correctamente. Entonces, esta es la forma en que nuestro satélite puede manejarse con temperaturas altas o bajas, a modo de lograr de que todo esté funcionando correctamente, sin importar la situación en la que se encuentren. Luego tenemos otro subsistema, que llamamos subsistema de posicionamiento y orientación. Este subsistema es el que va a asegurarse de que todo momento nuestro satélite se encuentre con la posición correcta con relación a la Tierra. Va a depender de si son tipo giro o triaxial, lo que les mostraba cuando tenemos los paneles a los lados o cuando los paneles están por toda la superficie y el satélite tiene una forma más circular. Entonces, dependiendo de eso, va a tener un funcionamiento un poquito diferente. Aún así, con relación a la Tierra, van a tener la misma función. Este subsistema se encarga de comunicarse con las estaciones terrestres para asegurarse de que está bien orientado. ¿Cómo se logra esto? Bueno, primeramente se trata de mover las antenas para que apunten correctamente a la estación base o el lugar donde tenemos que apuntar. Una vez que podemos apuntar hacia un lugar de referencia, es que podemos empezar a tratar de apuntar de alguna manera, de mover el satélite para volver al lugar correcto. ¿Qué es lo que utilizan para esto? Utilizan lo que llamamos volantes de reacción, unos pequeños motorcitos que mueven al satélite en diferentes partes y hacen que se oriente hacia el lugar correcto para que retome su dirección con referencia a la Tierra. No mueven al satélite en su órbita. Hacen que el satélite vuelva a mirar a la Tierra. Es decir, su relación con la Tierra sigue en la misma órbita, sigue en el mismo punto, pero sobre su mismo eje va girando. Ahora, no importa qué modo utilicemos para esto, desde la Tierra van a utilizar la misma forma. O sea, para saber si es que estamos bien o no con relación a la Tierra. Van a enviarme señales. Desde la Tierra van a apuntar al satélite para enviar señales y el satélite, en base a qué tan fuerte y qué retardo tienen esas señales, va a saber si es que está apuntando al lugar correcto o no. Dependiendo del tipo de satélite, dependiendo de las tecnologías con las que cuentan los que son dueños del satélite o los que los mantienen, pueden, por ejemplo, utilizar múltiples estaciones. Entonces yo le lanzo señales de múltiples estaciones, desde múltiples estaciones al mismo tiempo. Mi satélite más o menos va a poder ubicar
en base a la potencia que recibe de cada uno de esos satélites, de esas estaciones bases, perdón, qué tan buena es qué tan buena es la señal y dónde está ubicado él con respecto a todas esas señales. Entonces, le va a ayudar a poder encontrar hacia dónde tiene que mirar. Y otra técnica, por ejemplo, es mediante empleando nodos, lo que llamamos de máxima recepción. En esta, nuestro dispositivo, nuestro satélite recibe señales no solo de las estaciones principales, sino también de los clientes, para más o menos poder determinar el punto de referencia con el que se encuentra. Ahora, esto funciona siempre que tengamos una posición geolocalizable de todos mis nodos que utilizo como referencia. Ahora, en relación a lo que es la orientación como tal, el satélite también tiene como respaldo lo que llamamos sensores. Sensores para determinar hacia dónde se encuentra el Sol, hacia dónde se encuentra la Tierra. Eso le va a ayudar también a poder ubicarse con respecto a la estación base. Entonces, ¿cómo hace esto? Bueno, primero tiene sensores solares que le permiten verificar, convertir radiación solar en corriente y verificar qué tan alta es esa radiación. Si la radiación está por fuera de los límites que esperaba, tal vez esté muy alejado o mirando mucho en dirección al Sol cuando en realidad debería estar mirando con menos cobertura. O sea, ya el satélite, dependiendo de dónde esté ubicado, va a saber determinar si le corresponde tener tanta radiación por parte del Sol o no. Y lo mismo hace con respecto a la Tierra. Toma un sensor de radiación para determinar si se encuentra o no mirando al punto correcto de radiación de la Tierra. ¿Cómo va a saber? Va a tener un punto de referencia cuando los lanzamos. Cuando se coloca por primera vez en su órbita, el satélite tiene que saber que los parámetros comunes que esperaría de radiación con respecto a la Tierra y con respecto al Sol. Entonces, esto le va a permitir con esos sensores el ubicar hacia dónde tiene que mirar. Por ejemplo, aquí está un sensor de sol que se utilizaría para este tipo de manejo. Luego tenemos el que se apoyaría con este subsistema. Subsistema que acabo de mencionar, el de posicionamiento, me ayuda para poder determinar cómo estoy con relación a la estación base, cómo estoy con relación a la Tierra, al Sol, y me puedo mover yo con esos volantes que les mostraba, puedo moverme para mirar un poquito más a la dirección correcta. Lamentablemente no siempre va a ser suficiente. Tal vez me movieron mucho de mi órbita y como satélite tengo que volver al lugar correcto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me apoyo con los propulsores, el sistema de propulsión. Descubro de que estoy muy lejos de mi órbita y aunque mueva lo que yo quiera de las caras del satélite, no voy a poder ubicarme en el lugar correcto. Tengo que a la fuerza mover todo el satélite de vuelta a su órbita original. Y eso se hace mediante los propulsores, mediante el subsistema de propulsión. Estos son uno de los puntos principales para determinar el tiempo de vida de un satélite. Como les mencionaba al inicio, me quedo sin combustible, me quedo sin tiempo de vida en mi satélite, ya no va a poder volver a su órbita correcta y ya da mejor que lo dejemos morir. Entonces, ¿qué tipo de propulsores hay? Normalmente tenemos los químicos. Sí se han desarrollado propulsores eléctricos, para satélites más pequeños se pueden utilizar de ese estilo. Y como pueden imaginar, gracias a que tenemos alimentación solar, pues en teoría mis propulsores nunca se van a quedar sin energía. Pero para satélites de mayor tamaño se requiere más fuerza y lamentablemente los propulsores químicos son los únicos suficientemente fuertes para manejar este funcionamiento. En el caso de los satélites tipo triaxiales, los modernos, se tienen 12 propulsores en la parte superior y 6 en la parte superior y 6 en la parte de la base. Mientras que los de giro tienen solo 3 propulsores, más grandes y más fuertes, y por eso ya no los utilizamos tanto. No utilizamos tanto esos satélites que son un cubo o una esfera, porque lamentablemente cuando ese pierde su órbita, gastamos mucho combustible para ponerlo en su lugar, ya que todos sus propulsores son más grandes y requieren más recursos. Aquí pueden ver, por ejemplo, esto ya está más por dentro de lo que vimos de los paneles de cuarzo.
esto que ustedes ven aquí es el combustible. Este es el que va a permitir el movimiento, el que se muevan los satélites, apoyándose de los propulsores, que son estos pequeños componentes negros que ven en la tapa, que también hay aquí abajo. Como pueden ver, la mayoría del satélite viene a ser prácticamente el combustible. Se acaba eso, nos quedamos sin posibilidad de recuperar el satélite. Va a tener diferentes componentes, por ejemplo, aquí tenemos el que va a controlar la propulsión, y también tenemos unos que se van a encargar de controlar la presurización del gas. ¿Por qué del gas? Porque este combustible en realidad lo que se hace es generar gas de alta temperatura para generar una reacción que ya propulse a nuestro satélite. Entonces se tiene ese gas que es catalizador, que junto con el combustible permite crear esa propulsión. Esa es la idea, porque recordemos que, bueno, hay el tema con relación que en el espacio no podemos generar una llama, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se hace? Mediante propulsión por reacción de gases. Esa es la forma en que el satélite se va a poder mover. Esta idea bueno, ya lo he mencionado, nuestro líquido propulsor va a ser el que va a determinar mi tiempo de vida. Y lamentablemente, si es que nuestro satélite ya cumplió su tiempo de vida o se quedó sin suficiente combustible, vamos a dejar un poquito de respaldo para hacerlo volver a la Tierra y evitar que genere más basura espacial. Hay otras alternativas si es que se quiere utilizar componentes más simples para este manejo de la propulsión, donde voy a poder utilizar sustancias mezcladas, que es combustible y oxidante, que entran en contacto y se lo hace un poquito más simple. Porque el que ya les he mencionado sí hace ignición, sí se llama, dentro del satélite. Pero también eso va a generar un cierto consumo eléctrico adicional. Hay mejoras donde permiten ni siquiera tener que generar ningún tipo de llama en ninguna parte del dispositivo. Luego tenemos otro que es más tipo administrativo, que ya no maneja tanto lo que es el funcionamiento del satélite con comunicaciones y nada por el estilo, ni tampoco el funcionamiento para que se encuentre en órbita, sino que es uno netamente monitoreo, que es su sistema de rastreo, telemetría y comando. Suficiente con que digan el de telemetría. Este es el que les va a permitir verificar las condiciones en las que se encuentra el satélite, es decir, por ejemplo, voltaje, corriente, presión, en qué estado se encuentra el combustible, es decir, puro mediciones. Y también es el que se va a encargar de recibir las diferentes órdenes por parte de la estación base, es el que se encarga de recibir cualquier tipo de orden de cambio en algo dentro del satélite. Es la parte más de software, vamos a decir, que interactúa con el resto de los componentes que hemos ido hablando hasta este momento. Es el control remoto que tienen los que manejan el satélite desde las estaciones base para hacer modificaciones en lo que sea que esté pasando en el satélite ya en funcionamiento. Y el último subsistema, el más simple de comprender, es el subsistema estructural, que se trata de el que va a permitir unir todos los componentes de lo que hemos hablado hasta este momento. Toda la parte metálica, toda la parte estructural que permite unir todo lo que hemos mencionado hasta este momento. ¿Cómo se maneja este subsistema? Pues se trata de una estructura formada por aluminio, magnesio, titanio, berilio, acero y plásticos reforzados, siendo el último uno de los más populares porque lo hace mucho más liviano. Este va a estar encargado de garantizar que no existan vibraciones dentro de los componentes internos y que cualquier movimiento, cualquier golpe que reciba el satélite lo pueda soportar sin mayor implicación. Obviamente no es infalible y un satélite no está tampoco diseñado para soportar muchos golpes ni muchos impactos que pueda tener con otras estructuras. Pero este va a estar pensado para ayudarme a poder estar en el espacio, en órbita, y soportar algunas condiciones.
Muy bien, esos eran los 8 subsistemas satelitales que quería mencionar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien, gracias Fernando. Entonces, ok, esto es lo que quería hablarles por hoy día. Tampoco los quiero saturar mucho. Mañana vamos a continuar con lo que es VSAT y GPS para que veamos casos de aplicaciones reales respecto a las comunicaciones satelitales. Pero por hoy vamos a quedar aquí. Entonces, si no hay ninguna pregunta adicional, continuamos el día de mañana. A ver, para compartir el enlace para el contenido, ¿cierto? Es el mismo, el otro, pero me había olvidado de enviárselo. Deme un segundo y ahorita le vuelvo a pasar el link. Sí, es el mismo de Drive que les pasé la otra vez, pero deme un segundo. Ya, su compañero lo acaba de enviar. Déjame que revise si es el que estoy pensando. Sí, ese mismo, el que acaba de pasar Sergio, ese mismo es. Muchas gracias por pasarlo. Ahí van a poder encontrar, en el que dice módulo 3, van a poder encontrar todas las diapositivas de esto. Muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar en la clase. Continuamos el día de mañana. Que tengan buena noche.